Bueno, en esta segunda parte, sabiendo lo que era metabolismo aeróbico, anaeróbico, caminos representan los caminos por los cuales se reconstituye el ATP, que es el que produce la contracción muscular. Lo vamos a graficar, lo vamos a expresar todo esto en un gráfico para poder comprenderlo mejor didácticamente. Entonces, podemos decir que podemos hablar de dos grandes caminos para reconstituir el ATP. Esos caminos lo vamos a decir que son metabolismo y metabolismo aeróbico y anaeróbico, con oxígeno, sin oxígeno. Entonces, podemos graficarlos como el punto inicial desde el cual comienza una actividad. El punto máximo, hagamos de cuenta, un ejemplo, una maratón. Entonces, si inicia la actividad, la carrera, el punto máximo que el cuerpo consume oxígeno para producir energía, lo vamos a llamar VO2 máximo. Vamos a ir por parte para ir comprendiendo puntos y parámetros que son importantes para realizar una planificación, un programa de entrenamiento. Vamos a hablar de metabolismo aeróbico, o sea, actividades que involucran contracciones musculares con presencia de oxígeno de los 3 minutos hasta horas, por ejemplo. Entonces, para realizar una planificación es importante tener en cuenta puntos importantes o parámetros, dentro de los cuales vamos a detallar BT1, BT2, a los cuales son conocidos como umbral ventilatorio 1, umbral ventilatorio 2, y el otro punto es VO2 máximo, ¿sí? Vamos a describir ahora qué es cada punto. BT1, umbral ventilatorio 1, es el conocido umbral aeróbico. Ese umbral aeróbico se determina a través de un test, el test de la hora. Entonces, el test de la hora se trata de determinar, por ejemplo, en alguien que corre, que practica maratón, se trata de determinar la máxima velocidad que el individuo puede alcanzar con una frecuencia cardíaca estable, un gasto cardíaco estable, y determinar la máxima velocidad. Entonces troto, cada 10 minutos controlo la frecuencia cardíaca. Si logro a la máxima velocidad que yo pueda establecer y logro mantener estable mi frecuencia cardíaca, ese punto será mi umbral aeróbico, mi BT1. Entonces será la velocidad umbral o será el indicador o la frecuencia cardíaca que yo estoy buscando, BT1. Otro punto o parámetro importante para establecer un programa de entrenamiento, una planificación, es el BT2, umbral anaeróbico. Ese umbral anaeróbico representa fisiológicamente la intensidad máxima que el organismo puede soportar en condiciones de equilibrio durante un tiempo prolongado. Al hablar que en condiciones de equilibrio nos estamos refiriendo a que las contracciones musculares dan como residuo metabólico el ácido láctico. Ese ácido láctico, en la medida que se produce, se lava, se mantiene en circulación, no se acumula. Si se acumula, origina alteraciones funcionales. Dentro de ello está el calambre. Entonces, en la medida que el cuerpo sea capaz de movilizar ese ácido láctico, lo va reciclando, ¿sí? La actividad física, la contracción muscular, es de característica equilibrada. Se piensa aproximadamente que esa concentración de ácido láctico en sangre se corresponde aproximadamente de 4 a 8 milimoles de ácido láctico por litro de sangre. O sea que aproximadamente va a haber de 4 a 8, a partir del cual el organismo es capaz de movilizar, de metabolizar ese ácido láctico, mantenerlo en movimiento.
Para dimensionar, cuando decimos que el cuerpo está en máxima exigencia durante un tiempo prolongado, acá en este umbral anaeróbico, podemos representar o podemos decir que el cuerpo está realizando una contrarreloj, por ejemplo, en ciclismo, ¿sí? Una prueba que dura 20 minutos, la máxima exigencia posible, mantenida durante esos 20 minutos. ¿Qué va a estar pasando en el cuerpo del atleta? ¿Cómo van a estar funcionando sus órganos? Aproximadamente van a estar funcionando tan a full que se dice que sus pulmones pueden estar ventilando hasta un valor de 35 litros por minuto de oxígeno. Su corazón puede estar moviendo hasta 180 litros por minuto. Su sistema muscular funcionando a full y su sistema vascular trabajando a full, distribuyendo el oxígeno en los músculos. En esas condiciones se encuentra el organismo cuando hablamos de zona umbral, de zona 4. Y todo en equilibrio metabólico, eso es importante destacarlo. Ácido láctico producido, ácido láctico en movimiento. Porque cuando nos pasamos de esta zona, pasamos a la zona 5, la cantidad de ácido láctico que se genera va a ser superior a la que nosotros podemos reciclar. Y entonces el tiempo de acción de esa zona 5 va a estar limitada en una zona de desequilibrio metabólico. ¿Cómo determinamos prácticamente este umbral anaeróbico? A través de test, varios test. Está el test de los 20 minutos, por ejemplo, para lo cual el atleta realiza un calentamiento adecuado previamente y realiza una prueba en la cual tiene que durante 20 minutos hacer su máximo esfuerzo sostenible. Máximo esfuerzo sostenible durante esos 20 minutos. De ahí lo que rescato es la frecuencia cardíaca media. Y lo multiplico por factores correctores, como es 0,90, 0,95, y al multiplicarlo establezco los rangos de la zona 4. Un rango superior, un rango inferior, entonces determino mi zona umbral, zona 4. Determino entonces frecuencia cardíaca media, multiplico por factores correctores y tengo mi zona umbral. También, si utilizamos un método de entrenamiento de potencia, determino mi FTP, la potencia promedio. Potencia promedio. Entonces si mi potencia promedio, por un ejemplo, es, recién veía que Pogačar en su zona 2 movía 300 y pico de watts. Bueno, él moverá en su frecuencia promedio en su zona 4, moverá 350 watts. Por dar un ejemplo cualquiera. Entonces, eso es lo que determino. La potencia promedio, y ese valor me sirve para saber, para determinar esa es mi potencia, por lo cual, por encima de ello, hago un esfuerzo desequilibrado o en esa medida mantengo un esfuerzo, una contracción muscular en condiciones de equilibrio. Otro test para determinar es el test llamado de Cocconi. Para lo cual utilizo un rodillo, me subo arriba del rodillo y voy aumentando la velocidad y voy comprobando cómo aumentando la velocidad aumenta la frecuencia cardíaca. Y al comienzo noto que ese crecimiento es paralelo. Crece la velocidad a la medida que crece la frecuencia cardíaca. Llegado a determinado punto, que se va a corresponder al umbral ventilatorio 2, se dispara la frecuencia cardíaca con respecto a la velocidad. Aumenta mucho más. Ese punto representa gráficamente mi umbral anaeróbico. Y lo mismo con las pruebas, las famosas pruebas del lactato. Voy aumentando la intensidad de la prueba y voy haciendo voy testeando la concentración de ácido láctico. Veo como hay paridad en la intensidad con la concentración de ácido láctico. ¿Sí? Va a llegar a determinado punto en que la concentración de ácido láctico se dispara con respecto a la intensidad. Ese punto corresponde al umbral anaeróbico, que se considera que está entre 4 a 8 milimoles de ácido láctico por litro de sangre. Ahora, para graficarlo, nos vamos nuevamente al gráfico y podemos determinar. Dijimos el metabolismo aeróbico, tenemos
umbral ventilatorio 1, umbral ventilatorio 2, pero si la prueba aumentara de intensidad, el organismo es capaz de extraer oxígeno, mayor cantidad de oxígeno, para mantener la contracción muscular. Nada más que lo realiza en una condición de desequilibrio metabólico. Hay mayor producción de ácido láctico que el que podemos reciclar. Estamos hablando de zona 5, zona de VO2 máximo. Entonces podemos determinar o definir al VO2 máximo como la máxima capacidad que tiene el atleta de extraer oxígeno de la sangre para la producción de energía dentro del metabolismo aeróbico. ¿Sí? Bueno. Dijimos que es una zona, esta zona 5 de desequilibrio metabólico, en la cual la concentración de ácido láctico es superior a la que puede lavar. A partir de este punto, del VO2 máximo para arriba, la reconstrucción del ATP se realiza sin presencia de oxígeno y corresponde al metabolismo anaeróbico, sin oxígeno. Hasta ahora vamos a describir lo que es aeróbico y después hablamos de lo anaeróbico. Ahora, sabemos qué es umbral aeróbico, umbral anaeróbico, VO2 máximo. El VO2 máximo, ¿cómo lo determinamos? A través de un test. Ese test es el del test de los 8 minutos. Calentamiento previo, acondicionamos el cuerpo a la exigencia y hacemos un test de 8 minutos, máximo de esfuerzo, supraumbral. Y vamos a determinar de ahí, sacamos frecuencia cardíaca máxima o potencia máxima. Y eso van a ser mis indicadores o frecuencia cardíaca máxima, mis indicadores de cuál es mi VO2 máximo. ¿Para qué hicimos todo esto? Porque tenemos que relacionar ahora todos estos puntos con frecuencia cardíaca para después poder establecer las zonas. Entonces relacionamos BT1, BT2, VO2 máximo con frecuencia cardíaca. Para relacionarlo con frecuencia cardíaca nos obliga a reconocer una frecuencia cardíaca que es la frecuencia cardíaca que nosotros tenemos mientras descansamos. Cuando nosotros estamos en cama, nos damos vuelta, tenemos una frecuencia cardíaca 40, 50, aproximadamente, depende de cada deportista, y esa frecuencia cardíaca va a ser al gasto cardíaco que el corazón tiene para producir reacciones químicas a nivel aeróbico para producir recuperaciones energéticas y musculares. Mientras nosotros descansamos, dormimos, nuestros músculos se recuperan, nuestros sistemas energéticos se reabastecen. ¿De acuerdo? Entonces, esos 40, 50 pulsos los debemos tener en cuenta después, porque son latidos que funcionan a nivel aeróbico y que cumplen una función determinada en cada deportista. Entonces, para poder graficar y entender esto, decimos que tenemos una frecuencia cardíaca que se corresponde al inicio de la actividad, de la prueba, de la disciplina que vamos a hacer, que va a depender de la entrada en calor que nosotros realicemos. Y vamos a tener una frecuencia cardíaca en cama, en reposo, cuando nosotros recién nos levantamos, cuando no nos hemos levantado. Entonces, ¿cómo lo sacamos? El valor ese lo saco, me tomo el promedio de esa frecuencia cardíaca, me tomo 4 o 5 tomas, saco un promedio de esas 4 o 5 tomas y determino que ese valor es mi frecuencia cardíaca basal. Esa frecuencia cardíaca basal va a constituir y va a ser el cero de la escala, en la escala de la intensidad en el metabolismo aeróbico. ¿De acuerdo? Bien. O sea, que nosotros hemos establecido, en el gráfico lo podemos establecer, tenemos nuestro VO2 máximo,
VO2 máximo, que va a ser mi 100%, que corresponde a mi 100% del metabolismo aeróbico, y el 0 va a corresponder a la frecuencia cardíaca basal en cama. ¿De acuerdo? Por razón por la cual se justifica que supongamos nosotros necesitamos determinar el 75% de nuestra frecuencia cardíaca máxima, determinamos cuál es el 75 y le sumamos la frecuencia cardíaca basal. Ese va a ser. Esa justifica la razón por la cual hay que sumarle la frecuencia cardíaca basal. Lo relacionamos con valores ahora. Entonces, sabemos o tenemos como dato que el umbral aeróbico, BT1, se corresponde a un 60% de la frecuencia cardíaca máxima. Y sabemos que el BT2, umbral anaeróbico, ronda aproximadamente el 90%. Tenemos dos valores. Tenemos el 100%, 90%, 60% y tenemos el 0 en cama. ¿De acuerdo? Ahora, la brecha entre el 60 y el 90 es muy grande. Por lo tanto, tenemos que hacer divisiones. Para eso están las zonas. Entonces, nos obliga a decir que del 60 al 70% corresponde a una zona, al 80 otra zona, al 90 otra zona. Entonces determinamos las zonas cardíacas. Habíamos dicho zona de VO2 máximo, la que va de 90 al 100%. Una zona de intensidad aeróbica, zona que va de zona umbral, la que va de los 80 al 90, zona de intensidad, la que va del 70 al 80, zona de resistencia, la que va del 60 al 70% del VO2 máxima, y por debajo del 60 tenemos la zona regenerativa. ¿Sí? Entonces, si nosotros repetimos de nuevo el detalle ese, si queremos determinar cuál es el 75% de nuestro esfuerzo máximo, determinamos el 75% y a ese 75% le sumamos la frecuencia cardíaca basal. ¿De acuerdo? Que es la frecuencia cardíaca que cada individuo tiene de forma particular de acuerdo a la fisiología de su cuerpo. Hemos hablado de músculos y de zonas y cómo funcionan cada uno. Ahora vamos a describir las zonas y cómo trabajamos cada una de las zonas. ¿Quieres hacer un corte? Sí.